Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Vivimos rayados. Este es El raye. Este es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Bienvenidos al Raye Podcast. Mi nombre es Yadira Mateus. Para hoy tenemos un tema importantísimo que forma parte de nuestra naturaleza como humanos. ¿Cuál es el raye con la rivalidad entre las mujeres? Me acompaña una fórmula exitosa. La muy querida comunicadora social y relacionista pública Ivonne Buitrago. Bienvenida, Ivonne, al Raye Podcast nuevamente. Muchas gracias, Yadira, por tu invitación. Feliz de estar aquí nuevamente en el Raye. Quisiera que pudiéramos hablar un poco de tus experiencias frente a la interacción con la feminidad. ¿Cuál crees o cómo podrías definir tu interacción con otras mujeres? Pensémoslo desde una lógica general. La interacción con otras mujeres. Bueno, yo he tenido diferentes experiencias en la vida con diferentes tipos de mujeres porque definitivamente no todas somos iguales, no todas pensamos igual. Y a diferencia de lo que la gente dice en el siglo XXI, ¿no? Que todo el colectivo femenino es angelical, es tierno, afable. La realidad entre nosotras es que solapadamente nos menospreciamos. No todas, pero generalmente vemos en los grupos sociales compuestos por mujeres que hay rivalidades. Hay rivalidades, celos, envidias, maltrato, pasivo-agresivo, a veces directo. Y también solemos otorgarle eso a los hombres, ¿no? Es decir, siempre pensamos que los hombres son los que son agresivos por naturaleza, los que luchan entre ellos, pero nosotras también. Tal vez no de manera directa, pero sí lo hacemos con eufemismos, palabras solapadas, algunas actitudes que no corresponden a la hermandad que debería existir entre nosotras. ¿En dónde crees que se origina esas interacciones pasivo-agresivas entre las mujeres? Bueno, pues ese es un tema que como profesional afín al mercadeo siempre me ha interesado. El mercadeo trabaja con las neurociencias y bueno, he estado haciendo algunas investigaciones al respecto. Me encontré con un artículo de investigación de 2011 de un par de mujeres muy interesantes. Ellas son doctoras, una trabaja en la Universidad de Ottawa, ella se llama Tracy Villancourt y la otra trabaja en la Universidad de la India, la DIT, ella es Anchal Sharma. Ellas hicieron un artículo de investigación acerca de la rivalidad entre mujeres, acerca de la intolerancia hacia la competencia entre las mujeres que se visten de manera sexy o sensual y las mujeres que no. Entonces se me sorprendió porque realmente este es un tema que ellas lo tocan desde la teoría evolutiva y dicen que en su estudio, en una de las universidades, se dieron cuenta que las mujeres que se visten de manera más, digamos, más cuidadosa, que cuidan de sus uñas, de su cabello, se visten con ropa un poco más ajustada, usan zapatos de tacón alto, son siempre miradas con un poco de recelo por aquellas que tal vez se visten de manera más sencilla, como por ejemplo con jeans, camiseta, tenis, y ellas empezaron a observar este comportamiento, pero un comportamiento que era solapado. Pareciera, según dicen las investigadoras, que las mujeres no podemos conciliar la seriedad, por ejemplo, y el profesionalismo con el mostrar un poco de piel y ser más femeninas y el autocuidado y la autoimagen, como si fueran dos asuntos muy distintos, como si fuera una pelea de perros y gatos. Yo soy seria y debo vestirme como tal, pero no puedo ser seria y sensual, no puedo ser profesional y sexy, porque pareciera que en la mente de las mujeres y no en la mente de los hombres, dice este estudio, ese asunto no se concilia, no hay un puente, no hay un vínculo que haga que las mujeres crean que es posible ser muy femenina, tener una gran estima por el autocuidado, ¿cierto? Por la apariencia y tal vez ser una mujer profesional, ser una mujer seria, ser una mujer con objetivos. Me sorprendió mucho. Ellas decían que habitualmente, ¿cierto? Desde que nosotros somos humanos, los hombres son quienes luchan entre ellos, compiten entre ellos, pero que lo hacen de manera directa. ¿Por qué? Por el objetivo, por la presa, ¿cierto? Pero que las mujeres lo hacemos de manera mucho más contenida, de alguna manera solapada. Usamos palabras hirientes, nos reunimos en los baños, tal vez, a hablar de otras mujeres cuando no están, ¿cierto? Lejos de su presencia. Y observamos este comportamiento también en grupos sociales cuando una mujer llega, y no sé si alguna de las mujeres que me escuchan aquí, está escuchando este podcast, se siente identificada, si alguna vez ha llegado a un lugar donde habitualmente convivía con otras mujeres y de repente el ambiente cambió, de repente ya no sabe por qué las demás ya no la tratan igual, por qué se reúnen aparte, la segregan, la miran de manera distinta,
sin que ella haya hecho nada para provocar ese comportamiento. Entonces, fíjate cómo ahí encontramos una de las evidencias, ¿cierto?, desde la teoría evolutiva, de por qué las mujeres también somos competitivas y sí rivalizamos, y rivalizamos por cuestiones que tienen que ver con la apariencia. ¿Por qué crees que las mujeres no logran ir solas al baño? Pues debe ser una conducta que se deriva del asunto de ser gregarios, ¿no? De ser gregarios. Bueno, Yaira, yo creo desde el mercadeo, te lo digo desde el mercadeo, que es mi liga, es donde yo me muevo, que las mujeres tenemos un raye con la apariencia que el mercadeo lo sabe y nos ofrece productos y servicios que tienen que ver con eso. Y qué maravilla es comprar todo lo que se ofrece para las mujeres. Claro, porque te sientes muy seducida. Ahora la pregunta es, ¿por qué te sientes seducida como mujer para comprar ciertas cosas? El mercadeo requiere una estructura, ¿cierto? A eso se le llaman los 5 componentes que tiene el mercadeo. Debe haber un vendedor y un comprador, debemos comunicar y entregar las cosas que estamos ofreciendo, debemos creer que es apropiado, ¿cierto? Debemos buscar repetir esa experiencia cuando esa experiencia nos ha causado satisfacción, y también requiere unos ingredientes para ser posible. A eso le llama Philip Kotler el mercadeo mixto, y tiene que ver con el precio, el producto, el canal de distribución, la publicidad y demás. Pero en medio de eso estamos los humanos, ¿no? Somos quienes somos seducidos por el mercadeo, por ese mercadeo mixto, por esos ingredientes, por ese establecimiento de marco de conducta o marco de desarrollo del mercadeo. Y sucede que el mercadeo tiene para todos. Esto es como los niños que compran la boleta para el parque. Entonces, si hablamos de los hombres neurocientíficamente, porque el mercadeo se basa en las neurociencias, el hombre compra cosas por la promesa del sexo. La mujer compra cosas por la promesa de la apariencia. Y por la promesa de ser querida. Por la promesa de ser amada también, de ser reconocida. Y si hablamos de la comunidad LGTBIQ+, es decir, no importa si tú eres una mujer, un hombre, o estás en un tránsito de cambio de sexo, el mercadeo tiene para ti. La promesa para ti es el lujo. Eso es lo que te está ofreciendo, la suntuosidad, el ostentar, ¿cierto? Entonces, el mercadeo tiene neurocientíficamente para todos los seres humanos una respuesta, ¿cierto?, a una necesidad que él mismo crea. A eso le llamamos persuasión, pero nos vamos a centrar en las mujeres, porque hablamos de el sexo es importante para los hombres, el lujo es importante para la comunidad LGTBIQ+, pero para las mujeres es la apariencia. Entonces yo pienso que, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué las mujeres vamos siempre juntas al baño? Es porque definitivamente nosotras no nos arreglamos para los hombres, nos arreglamos para las mujeres. Y el baño es ese lugar donde, además de, digamos, utilizar ese espacio para las necesidades fisiológicas, pues hay un espejo y hay una conducta social asociada a estar compartiendo en ese lugar, no importa si huele mal, si huele bien, ahí estamos las mujeres hablando entre nosotras, mirándonos al espejo, comparándonos, y eso lo hacemos de manera pasiva. No es que yo esté diciéndole a una mujer, voy contigo al baño y te digo, ay, ¿cómo no te comparo directamente? No, simplemente estamos entre nosotras comparando la apariencia constantemente. Es algo que es instintivo, no es algo directo, no es algo que lo piensas y lo haces, simplemente sucede, es natural. ¿En dónde crees que se origina esa necesidad de aprobación entre la feminidad, entre las mujeres frente a las demás mujeres? Yo creo que la promesa que te hace el mercadeo del cuerpo que posiblemente no vas a tener, para mí fundamentalmente es uno de los aspectos que genera esta pregunta que me haces. Pienso que en la medida en que las mujeres buscan tener una apariencia distinta, el mercadeo va a ofrecer diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, esa sería la forma de explicar por qué el sector de la cirugía estética es tan popular y exitoso. Porque puedes transformar tu cuerpo. ¿Y por qué una mujer transforma su cuerpo? No para ser original, sino para parecerse a otra. Esa es la respuesta. Entonces, creo que hay una respuesta allí desde el mercadeo, desde las neurociencias. Evidentemente podríamos tomar este asunto con pinzas, ¿no? Desde la psicología, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología. Pero para mí, desde mi quehacer diario, desde lo que yo veo como persona que está involucrada en los procesos de la publicidad y el mercadeo, yo veo que las mujeres se ven seducidas por el cambio de apariencia y eso determina sus conductas.
¿Cómo crees que influye la relación materna? Bueno, independientemente de lo que nosotros pensamos como sociedad y deseamos como sociedad, es que las relaciones entre madres e hijas sean idílicas, perfectas, armoniosas. La verdad es que muchas mujeres rivalizan con sus madres. Eso es algo que sucede en todas las edades, en todos los contextos y en todas las culturas. Sucede desde mi punto de vista porque en algún punto de la madurez sexual y cognitiva de la mujer joven se plantea algo y es, ¿me quiero parecer a mi mamá o no me quiero parecer a ella? ¿Quiero ser independiente de esa imagen con la que yo crecí o definitivamente ese es mi modelo a seguir? Y entonces allí es que se generan unos vínculos o unas lejanías con la progenitora a partir de esa diferenciación, que además es normal, ¿no? Cada mujer busca, ¿cierto?, su independencia, o eso creemos en la sociedad occidental, que cada una busca ser lo que quiere ser, como la Barbie Girl. Pero resulta que ahí está mediando el tema de la apariencia nuevamente, que nos habla de lo que nos habla el mercadeo. Es decir, yo quiero parecerme a ella o quiero distanciarme de la imagen que me refleja a ella. Entonces allí se generan unos tipos de vinculación diferentes. Bueno, la relación materna es aquella que nos permite cimentar nuestra segunda relación con el mundo, ¿no? Porque la mamá es ese puente de conexión con el mundo exterior. ¿Sí? Es la persona que te tiene, que te alimenta, que te provee lo necesario para existir durante 9 meses y los meses subsiguientes después de que naces. Cuando la relación materna es instintivamente conflictiva, es decir, cuando hay algo allí que genera un conflicto emocional, la irritabilidad, la vulnerabilidad que por supuesto la sienten las mamás, que son humanas, pues todo este proceso de crecimiento, de alimento, de algunos teóricos desde el psicoanálisis los llaman como esa capacidad de contener y de entender las emociones, metabolizar las emociones de tu bebé, pues definitivamente el bebé tiene la capacidad también o desarrolla la capacidad de poder saber que hay alguien allí para entender, recibir tus emociones, metabolizarlas, procesarlas y brindarte lo necesario para sentirte querido y continuar con tu vida. Pero cuando esta relación materna es conflictiva en sí misma en el género, es decir, cuando tu mamá tuvo también una hija, pero que también tuvo una mamá, pues posee una historia, ¿sí? Y se pone a prueba todo aquello que tú quieres o no quieres ser como mamá de tu propia hija. Entonces, de alguna forma vamos de generación en generación. Esto también obviamente ocurre con los hombres, pero casi siempre la relación materna con los hombres es un poco más benevolente, más desde la fortaleza, de la estructura. Además, pues porque no podemos desconocer una biología, una genética, y entendemos que en la masculinidad algunas cosas se procesan de manera diferente, ¿no? El hombre tiene la capacidad de desprenderse un poco más rápido, de ser más independiente emocionalmente, de procesar los estímulos del entorno de forma diferente. Pero cuando la relación materna ocurre dentro del mismo género, pues tú depositas toda esa carga y esa responsabilidad emocional también en tu hija. De cómo quieres que sea, cómo quieres que se vea, si va a ser igual a ti, si va a ser diferente. Entonces, cuando de repente hay una relación conflictiva de base y tú mentalmente dices, quiero que sea como yo, quiero que sea diferente, quiero que sea como mi mamá, quiero que sea diferente, pues se pone a prueba también todo lo necesario para poder cimentar un proceso de autoestima, de reconocimiento y de individualización, pues necesario también en tu hija. A veces es muy complicado y para las mamás contemporáneas termina siendo todavía más complicado el poder entender que tu hijo no es netamente 100% tu responsabilidad, o que tu hija en este caso. ¿Por qué no es 100% tu responsabilidad? Porque es un individuo aparte, que está viviendo en otra época, con otras demandas, con otras formas de reconocimiento, con otras necesidades y otros conflictos. Y tú eres solamente un agente, ¿sí?, garante de su estabilidad, de su autoestima, de su amor, que puedes proveerle lo que necesita para poder desarrollar los demás procesos de su vida. Este proceso de reconocimiento casi siempre, cuando ya la persona te dice, ya la chica te dice, oye mamá, yo no soy tú, yo quiero ser yo, generalmente se evidencia en la autoestima, no en la infancia, porque los niños generalmente también tratan como de responder a todas las demandas del entorno, ¿no? A tratar de llenar esas expectativas.
Pero cuando la carga de exigencia es tan alta, entonces el adolescente tiende a descompensarse, a decir, yo no soy tal vez lo suficientemente buena para ti porque no soy como tú, soy solamente el margen de error o tengo la posibilidad de ser diferente, de ser yo, de no ser ni mi papá ni mi mamá, sino de ser yo. Bueno, es interesante lo que planteas. Evidentemente, todos somos producto de. Y cuando vamos a entrar en estos asuntos, ¿no? De el reflejo de los padres, quién quiero ser como adulto o como adulta en este caso, en el tema de la rivalidad entre mujeres, pues tendremos que hablar del paradigma personal. El paradigma es una idea que yo tengo sobre el mundo y la forma como me acerco a él. Entonces, en la medida en la que yo haya recibido unos estímulos desde el vientre materno, haya recibido algunos ejemplos, guianzas de papá y mamá, y en el caso del tema que nos ocupa, que es la relación entre mujeres, que haya recibido ciertos estímulos, ejemplos de mamá, seguramente mamá ha puesto en mí sus ilusiones. Es lógico que toda madre ponga sus ilusiones, ponga sus sueños, ponga sus idealizaciones incluso, ¿no? En el futuro de su hija, la quiera ver grande, la quiera ver exitosa, la quiera ver asumiendo ciertos roles, dependiendo también del origen de la mamá, es decir, de qué sueños y expectativas tenga, cómo haya sido su crianza, cómo haya sido su educación. Definitivamente en la adolescencia todos luchamos con romper ese paradigma. Y para las mujeres, claramente, ese paradigma tiene que ver con la apariencia. La apariencia no solamente es física, la apariencia es del comportamiento. Yo voy a hablar como mi madre, voy a decir los mismos dichos que dice mi madre, voy a responder de la misma manera ante las cosas de la vida como mi madre lo hace, o quiero ser una persona diferente. Todas pasamos por eso. Y tiene que ver específicamente con ese tema del comportamiento y de lo que aparenta ser ese comportamiento. Entonces las mujeres buscamos esa identificación. A diferencia de lo que dicen los colectivos identitarios de este siglo, no buscamos esa identificación en unos cánones de belleza dados por los hombres. No. Eso es un mito. Realmente nosotras buscamos ser nosotras mismas a partir de la imitación de otras mujeres o del rechazo de ciertos modelos de mujer. Y eso es lo que cabe para nosotros dentro de la adultez. No puedo estar más de acuerdo contigo. No sé si los oyentes del Raye lo vayan a estar, pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, creo que es interesante también pensar cómo el temperamento en la feminidad se ha visto como una necesidad a través del tiempo, ¿no? Venimos de generaciones en que las mujeres tenían que luchar mucho contra la masculinidad para poderse posicionar, ¿sí? Y esta información, pues claramente es mucho más evidente en este momento de la vida, ¿no? Donde las mujeres trabajamos, levantamos cajas, organizamos equipos, llegamos a la casa, criamos, lavamos loza, conducimos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte del conflicto de esas mamás fuertes, abuelas fuertes que lucharon por sus derechos, que infundieron determinadas ideologías o que las construyeron, cuando de repente ven que esas mujeres independientes, libres en su sexualidad, que salen a la calle y producen, no son como ellas. Como decía mi abuelita, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? O dice, porque todavía está viva, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y fundimos tal vez durante varias generaciones mucho posicionamiento, mucha fortaleza, mucha independencia para luchar contra el machismo, contra las situaciones históricas de abuso. Pero ahora que está esa evidencia de las mujeres pues, que toman decisiones, que toman determinaciones, que tratan de liberarse como de esos sufrimientos y traumas que vivieron sus mamás y sus abuelas, pues ya no es tan chévere, porque estas mismas mujeres desafían los preceptos de sus mamás y de sus abuelas. Habría que entender también que estamos en generaciones diferentes. Las mujeres que nacieron en el siglo XXI tienen un mundo y un contexto y una mente distinta a las mujeres del siglo pasado. Las mujeres que nacimos entre finales del siglo pasado y fuimos jóvenes comenzando el siglo XXI, pues tenemos un contexto muy distinto a las mamás de principios o primera mitad del siglo XX y así sucesivamente. Sin embargo, sin importar los tiempos y las sazones, ¿no?,
que tienen que ver con la cultura, y la evolución de la cultura, la tecnología y demás, pues ahí es cuando el paradigma personal rompe con el paradigma de mamá. Sin embargo, mira, Yadira, es muy interesante ver, porque lo he visto también, y es mi caso personal, cómo uno lucha con el paradigma de mamá, quiere distanciarse del paradigma de mamá durante la juventud. Pero cuando ya llegas a una etapa de ser una mujer joven, adulta, madura, empiezas a conciliar tanto con mamá, empiezas a entenderla tanto, porque ya dejas de verla como ese ser autoritario, ¿cierto? Que te sembró en ti ciertas expectativas, sino que también comienzas a verla como el ser humano que es. Cuando tú ya tienes un kilometraje, ¿no? Unas luchas, tienes cierta edad. Por ejemplo, yo lo sitúo, por ejemplo, por encima de los 35 años, ya tienes unas experiencias de vida. Tú dices, hombre, yo soy un ser humano que he vivido tantas cosas buenas y malas, como mamá tuvo que haber vivido cosas buenas y malas. Y empieza a haber un proceso de conciliación, ¿no? Entre el paradigma personal y el paradigma de mamá. Y empiezan a haber acuerdos y puentes, sin importar si el temperamento de mamá es tan distinto al tuyo, sin importar si nació mamá en el siglo pasado y tú naciste en este, y sin importar la edad. Empiezan a tener otro tipo de vinculación, empezamos a tener otro tipo de vinculación con nuestras madres, a tener otro tipo de consideración, de tener otro tipo de paciencia respecto a ciertas cosas que las mamás todavía nos dicen, ¿no? Aunque somos mujeres muy adultas, todavía las mamás colombianas son de las que siguen diciendo cosas, ¿no? Siguen esperando cosas, pero una se vuelve más paciente, una empieza a comprender a la mamá con mayor humanidad, con mayor empatía. A mí me gusta más hablar de la empatía, te cuento, que de la sororidad o de la solidaridad, porque me parece que la sororidad es un tema muy, muy prostituido últimamente, ¿no? Está muy usado, muy gastado, y la solidaridad también. Yo pienso que más bien se trata de un tema de empatía con la mamá, de poder ponerse un poco en los zapatos de ella, porque finalmente cuando tú estás creciendo, me refiero, estás madurando, ¿cierto? Te estás acercando también a la mediana edad, tú dices, para allá voy, y tú ves a tu mamá y dices, uy, así como yo veo a mi mamá llegando a su senectud, ¿cómo voy a llegar yo? Te empiezas a cuestionar eso. Entonces fíjate que estamos hablando, hablabas de la etapa del vientre materno, y mira cómo vamos por todas las etapas del desarrollo, hasta ver, bueno, qué clase de mujer en la senectud quiero ser yo. ¿Quiero ser como mamá o quiero ser diferente? Pero en un término más conciliatorio, menos como en la adolescencia, que es romper el paradigma materno, y más de tener un vínculo distinto con la madre. En un término también que te permita diferenciarte desde lo que puedes aceptar y desde lo que puedes reconocer. Porque la diferenciación no necesariamente implica decir es que yo soy diferente, pero cuando vas, por ejemplo, a resolver una situación, la resuelves exactamente con el mismo temperamento, con las mismas palabras, con las mismas formas de lucha. Yo escuché hace muchos años a un hombre muy sabio decir que uno siempre dice, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, con mis hijos, y termina uno indefectiblemente cayendo en los mismos modelos, porque así fue criado uno. Es decir, uno no tiene mayor herramienta que lo que uno conoció. Entonces, por más que uno diga es que yo voy a ser distinto y entonces voy a levantar mi bandera de independencia, independencia de carácter, de temperamento, de personalidad, de actividades, comportamientos y demás, uno termina con los años. Mira, yo me he pillado diciendo los mismos dichos de mi mamá y diciendo los mismos dichos de mi abuela. Y cuando tenía 18 años, decía, jamás voy a decir una cosa de estas, ¿cómo se me ocurre? Y termino yo en lo mismo, porque ese es el material del que las mujeres estamos hechas. Nosotras crecemos por imitación. Así como aprendemos los humanos lenguaje, crecemos por imitación también como mujeres. Entonces fíjate que en un mundo donde ser mujer es tan complejo, ¿no? Porque en el siglo pasado ser mujer era muy sencillo. Tú sabías que eras mujer y punto. Pero en el siglo XXI ser mujer es tantas cosas que a mí me da miedo encontrarme con un post y que me diga soy mujer, ¿cierto? Porque ahora ya estamos en ese raye. Pues yo digo que ser mujer siempre se da por paradigma, se da por imitación y se da por un tema asociado, el raye asociado al deseo de la apariencia. Hace un momento tocabas el tema de la sororidad y solidaridad. ¿Qué entiendes por esos dos conceptos? Bueno, son temas diferentes. La solidaridad es algo que tú haces por cualquier persona sin esperar una retribución. Lo haces de manera espontánea o lo haces de manera planificada, pero tú no esperas reciprocidad. Y te alegra. Es algo que te sublima, es algo que te eleva como ser humano. Es un valor, por eso no es un principio, es un valor del ser humano.
Pero la sororidad es un tema diferente, es una palabra acuñada por un movimiento identitario que es el feminismo. Y la sororidad te habla no de hacer actos espontáneos de amabilidad o de benevolencia, sino te habla del sentido de la protección a través de la hermandad. Es un tema completamente distinto. Entonces, es un tema maravilloso. Si tú examinas la palabra y lo que significa, tú dices, wow, o sea, la protección del género a través de la hermandad, qué maravilla. Pero tú también vas a las redes sociales y ves a las sororas peleando. Ves a las sororas rivalizando por quién es más sorora o menos sorora. Y entonces es ahí cuando tú dices, wow, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando las mujeres? Nos metemos a un colectivo identitario y terminamos haciendo cosas idénticas o peores a la lucha de los hombres. Entonces no tiene sentido que yo empiece a llamarme sorora, me empiece a llamarme solidaria si principalmente no soy empática con otras mujeres. Por ahí dice el dicho en Colombia, ¿no? No sé si en otros lugares de Latinoamérica es igual o Hispanoamérica es igual, pero dice el dicho que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Y a veces pasa eso con las mujeres. Yo no sé si has escuchado a personas decir, es que entre las mujeres se tiran muy duro. Y es verdad. El raye de nosotras es la rivalidad solapada, es la rivalidad disimulada. Y por cosas que no tienen a veces mucho sentido. Porque una mujer llegó y no te gustó cómo estaba vestida, no te gustó cómo te miró, no te gustó cómo se comportó. Y esa mujer ni siquiera sabe que tú estás llevando eso por dentro, ese tipo de resentimiento, pero se queda contigo. Y entonces empiezas a cambiar tu conducta con esa mujer. Eso es un tipo de rivalidad, es una competencia malsana. Entonces, bueno, sí, las mujeres sí rivalizamos. Y rivalizamos porque para nosotras, a pesar de lo que dice la cultura del siglo XXI, la apariencia sí es muy importante. La apariencia física, pero también la apariencia que da el comportamiento. ¿Cómo imito yo a otra mujer? Es más fácil entender esto cuando vamos a mirar Instagram. Por ejemplo, cuando vamos a mirar TikTok, y entonces vemos el desarrollo personal, ¿no? Vemos estos movimientos como la mujer de alto valor. La mujer y su crecimiento personal siempre están buscando imitar un modelo. La mujer de alto valor, cuando tú te metes en eso y empiezas a mirar qué es lo que buscan esas mujeres, hay un modelo de mujer. Cuando empiezas a mirar el crecimiento personal, hay una coach que te da un modelo de mujer. Las mujeres siempre estamos persiguiendo eso. De pronto no nos gusta admitirlo, pero bueno, para eso está el raye, ¿no? Para contar algunas voces disidentes. Siento que este es un tema álgido justamente porque parte de lo que se evidencia mucho en algunos escenarios está vinculado con la capacidad de individualizar el punto de vista desde la feminidad, como si ser mujer implicara pertenecer a un grupo o a un colectivo, como lo mencionabas hace un momento, y por algunas interacciones he podido entender, identificar que cuando dices lo que piensas, esto es mal visto, como si alzar la voz y mostrar tu punto de vista y asumir una postura estuviese mal en función de tu rol femenino. Qué curioso es, Yadira, que en los colectivos identitarios me dicen, mira, ven a este colectivo identitario para que tú seas independiente, para que tú seas diferente. Pero en el momento en el que tú alzas la voz dentro del colectivo del grupo y dices algo que es diferente a lo que el grupo piensa, entonces hay un choque psicológico, hay un choque social y comportamental y tú ya no eres aceptada en ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces es un fenómeno cultural, ¿sabes? Este siglo ha venido con cosas muy interesantes, maravillosas para el ser humano, pero también ha venido con cosificación, también ha venido con uniformidad. Los seres humanos quieren tatuarse los mismos tatuajes, quieren pintarse el pelo de la misma manera, quieren hablar la misma narrativa, quieren tener la misma cultura. Y lo que pasaba tal vez en los 90, los 80 y en los 70, que era la distinción de la individualidad, incluso ser feo, ser adolescente y feo era maravilloso en los 70, era genial en los 80, era hasta buenísimo en los 90. Pero tú ya no puedes ser feo en el siglo XXI, en los 2000, ni en los 2010, ni en los 2020, no puedes. Tú tienes que ser igual. Y luego te vas a las redes sociales y ves todas las bocas iguales, y ves todos los mentones iguales, las cejas iguales, el peinado igual. Este es el signo de la uniformidad. Entonces yo me pregunto, como mujer, ¿tengo yo un espacio cultural, un espacio social, un espacio mediático para poder ser diferente? Entonces, ¿qué es ser mujer para mí? Tengo que ser mujer a través de un colectivo identitario, a través de una narrativa. Como si ser mujer tal vez representara la dificultad para poder además posicionarte de forma intelectual, ¿no?
Por supuesto, porque siempre estamos tocando el tema de ser mujer desde la genitalidad, o siempre lo estamos tocando desde la parte genética. Es que ser mujer es mucho más. Es un rol intelectual. Y ser mujer es un trabajo, es una labor de todos los días. ¿De acuerdo? Bueno, yo soy de las que piensa que uno busca necesariamente su identidad a través de la diferencia. Esa es mi postura. Y así trato de manejar mi vida. De pronto para otras mujeres su postura es buscar su independencia a través de la colectividad, que parece algo irracional, pero es válido también, ¿no? Y entonces yo me valido en la medida en que estoy con otras que piensan como yo y otras que se comportan como yo. Pero pues bueno, cada mujer busca su destino. Eso es lo bonito de ser mujer, ¿sabes? Porque de ser mujer o de la feminidad es la mística, de la feminidad es el arte, de la feminidad es el misterio, de la feminidad es lo sensual, es lo artístico. La sensibilidad La también. sensibilidad, por supuesto, La capacidad para cuestionarnos todos los días sobre nuestras emociones. y una capacidad cognitiva maravillosa, que es en la que somos dotadas las mujeres, y es el pensamiento horizontal. Es diferente al pensamiento lineal del varón. Entonces, esa manera de poder ver los detalles en un contexto, pensar en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro de todo lo que hago, todo lo que vivo y todo lo que percibo, pues es una capacidad maravillosa que tenemos las mujeres, acompañadas también de una facultad que es hermosa y es un don dado para mí por el Creador. Yo soy una persona creyente, pero pues el que cree en la nada, pues dado por la nada, no importa, que es la afabilidad. Y cuánta falta nos hace a las mujeres del siglo XXI, más que ser femeninas, ser afables. ¿Y qué es ser afable? Ser una mujer benigna, ser una mujer empática, una mujer dulce con las palabras, una mujer que se ve a sí misma más como una dama. Realmente es eso. Muchas gracias, Ivonne. Me encantó que pudiéramos desarrollar este espacio, esta conversación, seguramente digno de muchas polémicas, pero me encanta. Creo que es el reflejo realmente de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que tenemos para aportar a la sociedad desde la feminidad. Pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que sí es un tema álgido. Yo misma lo vivo, ¿no? Cuando comento estas cosas en otros grupos sociales. Pero me alegra mucho esta invitación y gracias por el espacio para poder hablar de las cosas que pensamos. Eso es muy importante y muy valioso en un mundo que se rige por una narrativa que va hacia el pensamiento único, ¿no? Una única manera de pensar para todo. Entonces, gracias a ti por este espacio y un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando, pero también a los hombres. Qué maravilla contar con ellos como oyentes.